común, hemos visto ya alguna variante de las PCRs, como es la PCR en nido o nested PCR. Voy a compartir la pantalla. Ok, vamos a ver entonces. Todo esto ya vimos. Hemos visto la electroforesis. Recuerden ustedes que la PCR punto final, o que es la PCR clásica, requiere, pues, ¿no? Después de realizar la PCR en el equipo del termociclador, sí o sí se debe realizar una electroforesis para que podamos ver el amplicón, ¿no?, que se ha producido como resultado de la PCR. Esto es lo que ocurre en lo que viene a ser una PCR punto final. Necesariamente debemos realizar una electroforesis. Para poder visualizar el ADN, utilizamos el Cyber Green o podemos utilizar también el bromuro de tirio, pero más utilizado en la actualidad, Cyber Green. Bien, esto también hemos visto. Y habíamos visto nested PCR. Recuerden que en el caso de nested PCR, en realidad se hacen diferentes PCRs. En una primera reacción obtenemos un amplicón, supongamos de 500 pares de bases. En la segunda PCR vamos a utilizar ese amplicón como molde, como DNA plantilla, y vamos a hibridar al medio. Entonces, el segundo producto va a ser siempre más corto que el primer producto. Esa es una característica de nested PCR. ¿Qué ventaja tiene? Que simplemente nos aumenta la especificidad, ¿no? Porque para poder hacer el primer amplicón necesito conocer los extremos, ¿no? Secuencia de nucleótidos de los extremos. Pero para hibridar al medio necesito conocer específicamente la secuencia al interior del amplicón, lo que me va a dar una mayor especificidad. ¿Cómo visualizamos? Pues que vamos a tener un primer producto, supongamos aquí de 371, este es mi molde para hacer la segunda PCR, voy a hibridar al interior de este amplicón y voy a obtener siempre en la segunda PCR que vayamos a realizar, el tamaño del amplicón es más pequeño, ¿no? Más pequeño porque estamos hibridando al interior del primer amplicón. Otra PCR que es muy bonita es la multiplex PCR o PCR múltiple. ¿En qué consiste? Como su nombre dice, en realidad lo que hacemos nosotros es amplificar varias regiones del ADN en la misma reacción. Para esto voy a utilizar varios pares de primers. Voy a utilizar un par de cebadores o un par de primers para cada región que quiero identificar, ¿ya? Entonces, si quiero identificar 3 regiones diferentes, utilizaré 3 pares de primers. ¿Y cómo voy a poder ver el producto? Normalmente tiene que haber diferencia de tamaño en los productos. Un producto será 500 pares de bases, el otro 400, el otro 350, por ejemplo. Entonces, en una electroforesis voy a poder ver los productos de la amplificación. Entonces, en la multiplex PCR, ventaja, en una sola reacción puedo obtener varios resultados, porque voy a trabajar con el mismo ADN, pero identificar diferentes regiones del ADN, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo que les voy a explicar. Miren, por ejemplo, en lo que viene a ser Acinetobacter baumannii, Acinetobacter baumannii últimamente ha presentado una gran resistencia a antibióticos como el imipenem, meropenem. Estos antibióticos, la resistencia a estos antibióticos están relacionados con la presencia de determinados genes, ¿ya? Como el gen OXA58, lo que hacen estos genes es producir beta-lactamasas, ¿ya? Que lo que hacen estas beta-lactamasas hidrolizar el antibiótico, por eso son beta-lactamasas. Bien, entonces podemos tener, por ejemplo, OXA58, OXA23, OXA51, ¿no? Que van a producir entonces beta-lactamasas, que tienen que ver con la resistencia a los
antibióticos. En una misma reacción, yo puedo utilizar, por ejemplo, 3 pares de cebadores, porque quiero amplificar 3 regiones diferentes. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, OXA51 es simplemente un marcador de especie. Todas las bacterias, Acinetobacter baumannii, van a tener entonces este OXA51 de manera intrínseca. ¿Ya? De manera intrínseca tiene. Entonces, para yo decir que es baumannii, voy a amplificar con la OXA51. Me va a dar un amplicón de 353 pares de bases, ¿no? Aquí miren, 100, 200, 300, está más o menos a la mitad, 353 pares de bases, ¿ok? Bien, luego, eso es intrínseco. ¿Bien? Puede expresarse o no expresarse. En el caso de la resistencia al imipenem y meropenem, la bibliografía ha descrito que hay varios genes, pero los que se han presentado con más frecuencia en Europa y en Latinoamérica es el OXA23 y el OXA58. Entonces, nosotros amplificamos el gen OXA23, que me va a dar 501 pares de bases, y el OXA58, que me va a dar 599 pares de bases. En una misma reacción, yo voy a obtener entonces productos de diferente tamaño, ¿ya? Entonces, en una misma prueba yo puedo decir, es baumannii, ¿no? El gen de resistencia responsable de la resistencia al imipenem y al meropenem en las bacterias en Cochabamba había sido el OXA23, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy amplificando específicamente regiones de estos genes que están relacionados a la resistencia de los antibióticos, ¿no? Miren entonces esa gran ventaja, ¿no? Que en una misma reacción puedo tener mucha información al mismo tiempo. Lo mismo hicimos otro trabajo con Escherichia coli, donde hemos estudiado los virotipos de Escherichia coli diarreogénica, que produce diarreas. Y teníamos, por ejemplo, los genes EP, otros genes que son responsables enterohemorrágicos, enterotoxigénicos, etcétera, ¿no? Entonces, en una misma reacción, yo podía saber si esa bacteria E. coli diarreogénica, qué tipo de virulencia tenía. La enterotoxigénica, la enterohemorrágica o la EP, que es la más frecuente, ¿ya? Entonces, en una sola reacción podíamos saber entonces qué tipo de gen de virulencia está aportando. Ya, para esto voy a utilizar, por supuesto, varios pares de cebadores. Para cada lugar, para cada región que quiero amplificar en la PCR, voy a utilizar un par de primers. Bien, lo único que también hacemos es aumentar un poquito en base a esta tablita que les había dado, que es básica. Esta, ¿no? Entonces voy a aumentar un poco más de DNTPs, necesito más sustrato, voy a aumentar los primers, voy a disminuir el agua, voy a aumentar un poquito más de cloruro de magnesio y también un poco más de TAC polimerasa, ¿ok? Para que tengamos un éxito en la reacción. Y por supuesto voy a obtener varios productos de amplificación, como estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí más clarito lo que les he mostrado ahorita. Entonces voy a tener diferentes productos de amplificación. ¿Cómo voy a visualizar? Lo voy a hacer entonces posteriormente con una electroforesis de los productos o de los amplicones obtenidos. ¿Bien? Ahora, en el caso de la PCR RFLP, ¿ya? Esta es una PCR que después el producto de la PCR o el DNA partida, nosotros vamos a someter a una hidrólisis con enzimas de restricción. Las enzimas de restricción, como ya les había explicado, cortan en secuencias específicas, ¿ya? Supongamos para cortar, ahorita se lo voy a hacer un esquemita, va a cortar entre adenina y timina, una determinada enzima, pero no entre citosina y guanina, ¿ya? Entonces, va a cortar en regiones específicas. Después de hacer el corte con enzima de restricción, vamos a obtener fragmentos de restricción de longitud polimórfica, ¿ya?
fragmentos de restricción de longitud polimórfica, es decir, productos de la hidrólisis por las enzimas de restricción que son nucleasas, ¿no? Entonces, PCR-LF viene del inglés, ¿no? RFLP, Restriction, Fragment, Length, Polymorphism. En español, fragmentos de restricción de longitud polimórfica. Entonces, ¿en qué consiste? Primero, amplificamos una región y después esta región se corta con enzimas de restricción. Y nuevamente realizamos una electroforesis para ver si ha cortado o no ha cortado. Esta técnica nos permite hacer seguimiento de mutaciones puntuales, nos permite ver diferencias genéticas y también algunas caracterizaciones moleculares. Les doy un ejemplo para que tal vez se entienda un poco mejor. Ya. Bien, miren, aquí vamos a tener un DNA, ¿verdad? Que va a ser producto de la amplificación. ¿Ya? Normalmente puede ser, entonces, que nuestra enzima de restricción, como les decía, va a cortar entre una adenina y una timina. Timina, aquí adenina, timina y adenina, ¿ya? Entonces, y requiere al lado una guanina, una citosina y una guanina, ¿ya? Esta secuencia específica la va a reconocer entonces la enzima de restricción. De pronto, la enzima de restricción va a cortar entonces, supongamos, entre adenina y timina, ¿ok? Corta ahí la enzima de restricción. Entonces, después, ¿qué voy a tener entonces? Dos fragmentos, ¿no es cierto? Mi producto va a ser esto, un fragmento de este tamaño y otro fragmento de este tamaño, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a verificar? Por electroforesis. Pero, ¿qué ocurre si hay una mutación, ¿no? Si hubiera un cambio y en lugar de la adenina y timina, de pronto ha mutado y ahora tenemos... Ahí se me borró todo. Bueno, un ratito. Entonces, voy a poner otra vez esto. Ya, eso creo que sale más a medio. Bueno, en lugar de adenina y timina, de pronto tengo citosina y guanina. ¿Ya? Ahora, aquí debería haber un corte, pero no hay, porque ha habido una mutación puntual. ¿Por qué se denomina mutación puntual? Cuando un nucleótido se intercambia por otro. ¿Sí? Un nucleótido se ha intercambiado por otro, se llama mutación puntual. Por lo tanto, la enzima no va a reconocer esta secuencia y no va a haber corte, no va a cortar. Entonces, si yo someto a la enzima de restricción, ¿no? Entonces voy a ver que no ha habido el corte en mi amplicón y voy a tener un producto tan largo como el inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha cortado en ningún punto. Entonces, esto me quiere decir que donde debería haber cortado hay un cambio de un nucleótido uno por otro y hay una mutación, ¿ya? Entonces, son muchas las aplicaciones de PCR-FLP que les he dejado también en el cuestionario para que puedan ver esta parte, ¿ya? Entonces, una técnica muy bonita que nos permite, por ejemplo, hacer el seguimiento cuando algunos genes, por ejemplo, igual que trabajo mucho con resistencia a los antibióticos, como las proteínas de unión a las penicilinas, los genes de proteínas de unión a las penicilinas, cuando mutan, entonces van a generar resistencia. Y hemos podido trabajar con enzimas de restricción para ver si había y no había mutación. Y evidentemente hemos encontrado mutaciones, por lo tanto, pues estas bacterias eran resistentes a las penicilinas porque no podían unirse a la penicilina. ¿Okay? Bien, entonces, ese es un poco el ejemplo de la aplicación de una PCR-RFLP. En la PCR-RFLP, recuerden, primero se amplifica una región
y luego se somete con enzimas de restricción para cortar. ¿Cómo lo visualizamos? Miren, aquí yo tengo un primer producto de amplificación, supongamos 1100 pares de bases. Después de que corto con enzimas de restricción, voy a tener dos productos, ¿no? Más cortitos, por supuesto, supongamos de 517 pares de bases y el otro será de 450. Ya, listo, ¿no? Entonces, como producto de la hidrólisis de este primer amplicón, voy a tener dos productos, ¿no? Cortados por encima de restricción, ¿ya? Pero si no hubiera habido, digamos, supongamos que estoy buscando mutación, pero si no hubiera habido mutación, este primer fragmento se mantiene en el tamaño inicial, ¿ya? Bien, entonces, esta es la técnica de PCR-FDP. Amplificación, luego se somete a una restricción con enzimas de restricción que son endonucleasas. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que se llama PCR-RT, ¿ya? ¿Por qué se llamará PCR-RT? PCR con transcriptasa reversa, ¿ya? Este tipo de PCR se utiliza para amplificar RNA, ¿ya? Normalmente no podemos nosotros amplificar directamente por PCR el RNA, de ninguna manera, ¿ya? Tengo que hacer una copia a un DNA por transcripción reversa. Y una vez que tenga la copia del DNA complementario al RNA inicial, voy a poder amplificar recién este ADN por PCR. Por eso se denomina PCR con retrotranscriptasa reversa, ¿no? Ahora, lo importante, entonces va a tener dos fases. En la primera fase, por retrotranscripción, vamos a obtener un DNA complementario al RNA. ¿Ya? ¿Por qué retrotranscripción? Así como retrotransposón, chicos. Cuando a partir de un DNA obtenemos un RNA, se denomina transcripción. ¿Ya? Pero si a partir de una cadena de un RNA obtenemos un DNA, ¿sí? Una primera hebra, luego la segunda, obtengo un DNA, ¿ya? Este DNA, que va a ser complementario al RNA, ¿ya? Vamos a llamar retrotranscripción. Y la enzima que participa en este proceso se denomina retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. ¿Okay? Bien, entonces, vamos a explicar un poco más. PCR con retrotranscriptasa, PCR con transcriptasa inversa o reversa, iniciales de una reverse transcriptasa. Se trata de una amplificación de RNA, puede ser RNA mensajero, otro tipo de RNA, a través de la síntesis previa de un DNA-C, o sea, de un, que significa C, complementario, de un DNA-C que es complementario al RNA, ¿ya? Que después este DNA que hemos obtenido lo vamos a amplificar por PCR, ¿ya? ¿Por qué? Porque directamente no se obtienen copias de RNA de partida. Nosotros no podemos amplificar directamente el RNA. Ya les dije, ¿no? Tenemos que producir un DNA complementario al RNA y recién este DNA lo podemos amplificar, ¿ya? Entonces, con este DNA amplificado se puede realizar otras pruebas posteriormente. Y vamos a entender un poco más esta reacción. Recuerden entonces que tenemos dos fases. Primero es obtener el cDNA y este DNA luego lo amplificamos por PCR. Bien, aquí hay un esquema bastante claro. Tenemos la muestra biológica, extraemos el RNA, ¿sí? Cualquier tipo de RNA. Bien, tenemos un genoma, donde vamos a tener, por ejemplo, un DNA de cadena sencilla, y vamos a llevar a cabo una retrotranscripción. Ustedes saben que la retrotranscripción es la síntesis del DNA a partir del RNA. Voy a obtener primero una hebra de DNA, luego la hebra complementaria,
y voy a tener una doble cadena de ADN que en realidad va a ser complementario una de las cadenas es perfectamente complementario al RNA. Va a llevar la misma secuencia, ¿no? Una de las hebras. Una es complementaria y la otra va a llevar una secuencia similar, solamente que en lugar de uracilo, pues va a tener timina. Bien, primera fase, obtener el DNA. Segunda fase, este DNA me sirve para hacer la PCR y obtener amplicones del DNA que son reflejo de la secuencia del RNA. Entonces, por eso se llama PCR, no quiere decir real-time PCR, no. Esto significa PCR con retrotranscriptasa. Bien, ese es todo. ¿Para qué aplicamos? Para buscar el RNA mensajero. Podemos aplicar mucho en la detección de virus RNA. ¿Se acuerdan en el caso del COVID? ¿No? El virus SARS-CoV-2 es un virus RNA. Entonces se amplificaba por RT-qPCR. ¿Qué significa Q? Por la PCR tiempo real, ¿no? Sí, porque es un poco más específica, que nos permitía ampliar regiones específicas del virus para ver si la persona estaba infectada o no. O sea, hacíamos un raspado de la mucosa de la nariz, se hace la extracción del RNA, hacemos la retrotranscripción para obtener DNA y la amplificación directamente, ¿no? Entonces, se utiliza para diagnóstico de la influenza, para diagnóstico del COVID, para diagnóstico del dengue, etcétera. Se utiliza bastante esta técnica de RT-PCR, ¿ya? Entonces, cuando tratamos de amplificar entonces RNA, que lo vamos a hacer a través de su DNA complementario, ¿sí? Bien, ahora, vamos a hablar de la técnica más moderna, que es la PCR en tiempo real, ¿ya? Esta técnica es muy bonita, es más moderna, por supuesto, y tiene algunas ventajas frente a lo que va a ser entonces la PCR convencional o punto final, ¿ya? Entonces, miren, dice lo siguiente, la PCR en tiempo real es una técnica que combina la amplificación y la detección en un mismo paso. Al correlacionar el producto de la PCR de cada uno de los ciclos con una señal de intensidad de fluorescencia, posee características importantes como alta especificidad. Y enseguida les explico por qué la alta especificidad. El termociclador efectúa la PCR en muestras que contienen fluorócromos fluorescentes proporcional a la cantidad de DNA, cantidad que dobla de ciclo en ciclo. O sea, la reacción es exponencial, como todos sabemos, ¿ya? Ahora, entonces, va a tener los mismos componentes que la PCR punto final, solo que, además de estos componentes, requiere un fluoróforo, que puede ser un Cyber-Green, una sonda TACMAN, u otro tipo de reporteros, ¿ya? Entonces, miren, ¿cuáles son los componentes? Vamos a ver, similares. ADN molde, que es el ADN con el que vamos a trabajar, los primers, los cebadores, la TAC polimerasa, los DNTPs, el cloruro de magnesio, que es un cofactor de la TAC polimerasa, el buffer, para que se lleve a cabo la reacción, el medio, y el fluorócromo. Entonces, la diferencia está, entonces, en la presencia del fluorócromo, ¿no? Bueno, los mismos componentes, solo que tiene el fluorócromo. ¿Cómo actúa el fluorócromo? Y ahorita les explico, ¿ya? Bien, entonces aquí estamos viendo, ¿no? En la PCR convencional, chicos, yo voy a necesitar, entonces, después de la PCR, de la reacción en cadena de la polimerasa, necesito hacer una electroforesis para poder visualizar los amplicones obtenidos y ver el tamaño, ¿ya? En la PCR en tiempo real, no. ¿Por qué? Porque como tengo un fluoróforo, o fluorocromo también, a medida que se va formando el amplicón,
estas moléculas, como en Cybergreen, se van a ir uniendo a la doble hebra. A medida que tenga más copias, la intensidad de la fluorescencia va a ir aumentando. ¿Ya? El mismo equipo tiene una luz de onda excitante para que estas moléculas puedan fluorecer. ¿Ya? Esta fluorescencia va a ser detectada por el termociclador. ¿Ya? Y nosotros vamos a poder observar un gráfico como este, ¿ya? Una curva sigmoidal, donde vamos a ver una parte planita que se llama baseline y luego la parte exponencial, ¿ya? Bueno, entonces esa es la diferencia. ¿Qué desventaja tiene? Que yo he sacado mi propia conclusión. Tiene alta especificidad, sin embargo, hay algo en este caso, es que cuando yo veo este gráfico, ¿no? Veo, sí, hay amplificación, perfecto, pero miren, no puedo saber si mi amplicón tiene el tamaño esperado. Entonces yo siempre decía, ya hemos amplificado, haremos una corrida electroforética, veremos si tiene los 600 pares de bases que esperamos. Si me da el amplicón del tamaño esperado, el número de bases, digo, adelante, está bien, ¿ya? Para no cometer errores. Bien, les voy a explicar un poquito cómo interpretamos esta curva. Espérenme un segundito, por favor. Bien, entonces vamos a explicar, bueno, aquí está el equipo, un momentito, ahorita les explico entonces la curva. Aquí tenemos entonces, hemos visto el equipo, ¿no? Este es el equipo que utilizamos. Este es un equipo que se llama entonces termociclador en tiempo real. Es un termociclador, pero ¿por qué se llama tiempo real? Porque tiene una longitud de onda excitante y va a poder medir también la fluorescencia emitida a cada vez entonces que se van produciendo más amplicones. Puede medir fluorescencia, ¿ya? Bien, aquí un poquito, ahorita les explico esto y entonces, fíjense, los pasos de la PCR y detección de productos son llevados a cabo por el equipo de PCR en tiempo real al mismo tiempo. A medida que se va llevando a cabo la reacción, en la pantalla de mi computadora que está conectado al equipo, o en esta misma pantallita de aquí, voy a poder ver la gráfica, es decir, esta gráfica, mire, esta gráfica voy a poder ver entonces a medida que se va llevando a cabo la producción de los amplicones, voy a poder ver, ¿no? Y eso es importante. Entonces, no necesito hacer una electroforesis posterior, porque a medida que se va produciendo el amplicón, voy a poder medir la fluorescencia en el mismo equipo. Por eso es simultáneamente, entonces la reacción se va midiendo al mismo tiempo que se va amplificando los productos, ¿ya? Bien, mire, aquí estamos un poquito los componentes que puede tener entonces el equipo. Esto es en el caso de una PCR con transcriptasa reversa. El mismo equipo me permite hacer la fase previa, ¿sí? Con retrotranscripción. Entonces, tengo mi muestra, aplico el primer paso de transcripción reversa, obtengo el DNA y paso a la PCR. Todo lo puedo programar en el mismo equipo y, por supuesto, vamos a poder medir la fluorescencia. ¿Qué ventaja tiene además? Que este tipo de PCR puede ser también cuantitativo.
hay una forma de medir, digamos, si hay una gran cantidad de ADN del virus o RNA del virus, ¿no? Dependiendo del material de partida, ¿ya? Entonces, no, tiene una carga bacteriana alta, ¿ya? O tiene una carga viral alta, ¿no? Eso ya les voy a explicar cómo se puede medir, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver. Esto es importante que entiendan la gráfica que podemos observar en la pantalla, ¿ya? Bien, normalmente tenemos en la línea de las Y's, ¿no es cierto? En el eje de Y vamos a tener el indicador de la fluorescencia. Nos va a medir entonces la fluorescencia emitida por el fluorócromo. Este fluorócromo, ¿sí?, va a fluorecer cada vez que se una al ADN de doble hebra. En el eje de las X vamos a tener el número de ciclos. ¿Se acuerdan ustedes que en lo que viene a ser la PCR tenemos ciclo 1, 2, 3, que se repite? Desnaturalización, hibridación, elongación, desnaturalización, hibridación, elongación, ¿verdad? Bueno, vamos a tener aquí abajo entonces los números de ciclos, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a ver? A medida que comience la reacción vamos a tener una línea así recta primero, ¿cierto? No estamos viendo ninguna, está llevándose a cabo la reacción, pero todavía no estamos viendo la amplificación, ¿ya? Entonces, esta parte que se mantiene así más o menos lineal, igual que el control negativo, igual que un control negativo, ¿ya? Entonces se denomina baseline, ¿sí? Línea de base, baseline o línea de base. Entonces, va a haber un momento, entonces, que va a comenzar a subir, ¿ya? Y cuando pase la línea del umbral, que también el software del equipo establece dónde está el umbral, ¿ya? Entonces, cuando pase el umbral, a este punto, mire, vamos a determinar el número de ciclo. A este ciclo, donde precisamente va a pasar el umbral, nuestra línea sigmoidal, ¿ya?, va a comenzar rápidamente la fase exponencial, que se va duplicando, ¿no? Bien, a esta línea donde entonces atraviesa, comienza ya, pasa la línea del umbral, vamos a llamar CT. A esta línea del umbral, en inglés, ¿ya?, se la conoce como el threshold. Threshold, que se escribe así. Threshold, ¿ya? Que va a ser entonces, muchos artículos van a ver ustedes como threshold directamente, ¿ya? Bien, ya. Threshold o umbral. Entonces, cuando pasa el umbral tenemos el CT. Y este CT es entonces el número de ciclo en el cual pasa el umbral, ¿ya? Ahora, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender? Va a depender de la cantidad de material genético inicial. Si tiene una gran cantidad de material genético inicial, va a comenzar más pronto, o sea, el CT va a ser, digamos, en menos ciclos, 20, 21, etc. Ahora, supongamos que comience en el 15, miren, en el 15, de pronto es acá. ¿Ya? Ahí tenemos. ¿Ya? Y después puede haber otro que sea así. Miren, ¿no? Entonces voy a tener un CT al ciclo 15 y voy a tener un CT, supongamos, este más retito, al ciclo 24, ¿ya? Y este estaba en el 21. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende esto? Va a depender, si el momento que aparezca, que pase el umbral y aparezca, digamos, ya la fase exponencial, va a depender de la cantidad de material genético. Entonces, yo puedo decir que, por ejemplo, cuando esta muestra, si supongamos que sea de una bacteria, aparece en el ciclo 15, significa que tiene mayor carga bacteriana, porque hay mayor cantidad de ADN de partida, ¿ya? Por eso es. Es importante entender esta parte, ¿ya? Bien, entonces por aquí ustedes han podido ver, miren, en este gráfico, cómo aquí aparece en el ciclo 15, por ejemplo, otro aparece en el 18, otro aparece en el 22, ¿no? Entonces,
¿Cuál de estas tendrá mayor cantidad de material genético, mayor carga bacteriana? Supongamos que sea una bacteria. ¿El celeste, el azul o el naranja? ¿Cuál? A ver, dígame. El ¿Cuál celeste. El celeste, muy bien, el celeste, porque está comenzando su amplificación a un menor ciclo, ¿ya? Bien, entonces, esas son las partes que tiene esta gráfica, ¿ya? El control negativo, siempre se pone un control negativo, que a veces es el agua, tiene que mantenerse siempre abajo, una línea recta, y no tiene que atravesar el umbral, ya no atraviesa el umbral, ¿ok? Bien, eso es. Ahora, entonces lo que hemos visto ahorita, ¿no? Vamos a tener entonces diferentes curvas de amplificación, lo que les decía, los CTs van a ir variando en las diferentes muestras y va a estar en función de la carga entonces genética, de la carga de material genético, ADN, supongamos, ¿ya? Porque no se olviden que partimos de ADN. Pero si yo tengo muchas moléculas de RNA, también se van a copiar varias moléculas de ADN, ¿ya? Entonces, igualmente me puede dar carga viral. ¿Ya? Bien, entonces les decía, la otra forma, esta es la línea base, es la de abajo, ¿sí? Diferente, una cosa es la línea base y otra cosa es el threshold. Threshold es el umbral, que lo determina el software. La línea base es esta línea, ¿no? Donde todavía no vemos ningún tipo de amplificación. El negativo siempre se va a mantener en la línea base. ¿Sí? Entendido, ¿verdad? Bien, ahora, con esto, los sistemas de detección, sí les explicaré y luego vamos a reforzar con el video. Les voy a explicar los sistemas de detección. Hay varios sistemas de detección, ¿ya? Vamos a ver, entonces, necesitamos utilizar tecnología fluorescente que incluyen diferentes tipos de sistemas, ¿no? Partiendo desde CyberGreen. Entonces, tenemos uno de los más simples y más clásicamente utilizados, es el CyberGreen, que hemos visto que se va a unir a la doble cadena. Luego, tenemos las ondas que fluorescen luego de su hidrólisis. Y ahorita les voy a explicar. Estas dos les voy a explicar, ¿ya? Que fluorescen luego de su hidrólisis son las denominadas sondas TACMA. Luego tenemos sondas de hibridación, que ustedes les he dejado de tarea. Sondas fluorescentes pegadas, también ya van a ver cuando revisen, está también para investigación, ¿ya? Ahora, recordemos que el fluoróforo es una molécula que absorbe radiación a una longitud de onda determinada, ¿ya? Y luego emite la energía absorbida en forma de luz a una longitud de onda diferente. Normalmente estábamos viendo que la onda excitante está cerca a los 400, si no me equivoco, 18, 420 nanómetros. Y la luz excitante, ¿no? Y la luz fluorescente está por encima de 500, ¿ya? Eso también lo define el equipo, ¿ya? Bien, pero normalmente la luz excitante tiene que tener una longitud de onda menor a la luz fluorescente. Bien, ahora vamos a ver entonces, en el caso del CyberGreen, ¿cómo ocurre? Como se había indicado, lo que ocurre es que estas moléculas se van a unir siempre a la doble hebra, ¿ya? Se unen a la doble hebra, no a la hebra simple. Entonces, durante la desnaturalización, ambas hebras se abren. La hibridación, tenemos la unión de los primers, ¿no es cierto? Forward y reverse. La extensión actúa la Taq polimerasa, ¿sí? Va a ir a amplificar, ¿no? Y a medida que se vayan produciendo copias, mayor cantidad de copias del target o blanco, vamos a ver entonces que este CyberGreen se va a ir uniendo en diferentes puntos. Cuanto más copias tengamos entonces del amplicón, vamos a tener mayor cantidad de CyberGreen unido. Por lo tanto, su fluorescencia va a comenzar a aumentar de manera exponencial. Bien, esta es la parte exponencial y aquí tenemos la meseta. Esta meseta se presenta cuando ya hay gasto,
de los reactivos. Puede ser que se ha consumido la TAC, puede ser que no hay suficiente DNA plantilla, de pronto no hay suficiente DNTPs, etcétera, y se mantiene de una manera constante como una meseta, ¿ya? Por eso tiene una curva sigmoidal, ¿sí? Baseline, la fase exponencial y la meseta. El otro tipo de sondas que se utiliza, bueno, esto es un fluorócromo. El otro tipo de fluorócromo muy utilizado y recomendado son las sondas TACMA. Aquí escuche, aquí lo corregiré ya. Se me olvidó corregir un poquito esto. Es TACMA con Q. Sondas TACMA. ¿Ya? TACMA. Bien. Entonces, ¿en qué consiste la sonda TACMA? Se llaman también entonces sondas de hidrólisis, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a ver lo que ocurre. Normalmente esta sonda, ¿ya? Es una secuencia complementaria a la parte media de la región que queremos amplificar, ¿ya? Lo que va a permitir aumentar la especificidad, porque además de utilizar los primers, forward y reverse, estoy utilizando una sonda, un oligonucleótido que va a hibridar entonces a la parte media de la región que queremos amplificar, aumentando su especificidad. Pero ¿qué característica tiene estas sondas TACMA? ¿Ya? Va a tener en un extremo del oligonucleótido, va a tener entonces una molécula que es el quencher, ¿ya? Y al otro lado tiene el fluorócromo que es el reporter, ¿ya? Bien, mientras estén así, esta molécula esté unida a esta otra, reporter, ¿ya? La fluorescencia que emita va a ser absorbida por el quencher, va a estar absorbiendo, ¿ya? Sin embargo, miren, la TAC polimerasa tiene una actividad 5' exonucleasa, ¿ya? Por lo tanto, a medida que avance, ¿no es cierto? Aquí estamos, a partir del primer va a comenzar a adicionar, va a comenzar a elongar, ¿no es cierto? Utilizando como sustrato de NTPs, tanto sobre forward o sobre reverse. Bien, va a comenzar, entonces, pues va a llegar un momento que por su actividad 5' exonucleasa, porque el reporter está en el 5', el fluorócromo, lo va a hidrolizar y va a liberar. Entonces, al liberarse, va a estar lejos del quencher, este quencher ya no va a poder absorber su energía y esta molécula va a comenzar a unirse a los amplicones, por supuesto, aumentando su fluorescencia. La ventaja frente al otro, ¿no es cierto? Es que el cyber puede unirse a cualquier duplex, ¿no? En cambio, esta sonda, al hibridar en una secuencia específica, aumenta la especificidad. Entonces, se utiliza mucho las sondas TACMA, especialmente para diagnósticos, donde no podemos cometer errores, ¿ya? Bien, entonces, ahora sí, después vamos a entrar a la otra técnica de hibridación. Ahora sí vamos a ver un video. Me gustó más este que el que mostré ayer, que está un poquito más completo. Les voy a mostrar que ya lo he seleccionado. Y van a poder entender a qué nos referimos también cuando hablamos de la cuantificación del ADN o del ADN normalmente de partida, ¿ya? Bien. Aquí veis en negro. Vamos a empezar. Vamos a empezar con los tipos de PCR y empezamos con
la PCR a tiempo real, o qPCR. Aquí veis en negro los componentes de una PCR normal, la polimerasa, la diana, los nucleósidos trifosfato, los dos primers, el tampón y el magnesio. Y vamos a añadir un fluoróforo. Un fluoróforo que va a ser el responsable de que podamos detectar si hay o no amplificado en nuestra PCR. Veis además que el termociclador siempre irá acompañado de un equipo informático con un software que nos va a ayudar a analizar lo que ha ocurrido dentro del termociclador. Y siempre dentro del termociclador. Primera ventaja importante de la PCR a tiempo real. Vamos a ver lo que va ocurriendo dentro de cada tubo, de cada muestra, a tiempo real, a medida que va sucediendo, y nos lo va a mostrar el equipo informático. Es la primera diferencia. No necesitamos esperar a terminar la PCR para ir viendo el resultado de la misma. Es la primera diferencia con respecto a la PCR básica. Menos manipulación. No necesitamos hacer un gel de garosa. Aunque sí que podríamos hacerlo, el gel de garosa, para correr los amplificados de una PCR a tiempo real. Porque al fin y al cabo, sabéis que es una PCR. Y no me he olvidado del fluoróforo. En Aprueba UNACOM entendemos lo importante que es para ti preparar En la PCR a tiempo real, además de los primers, utilizamos otra molécula, otro polinucleótido, que en este caso lo llamamos sonda. Una sonda es un polinucleótido que se va a unir cerca del primer, pero tiene una característica especial, que es que lleva añadida una molécula, un fluoróforo, que emitirá una señal si y solo si se produce polimerización. Es decir, habrá una emisión a una longitud de onda dependiendo del fluoróforo si se produce polimerización. Así pues, a medida que vaya avanzando la PCR, si hay diana, el nivel de fluorescencia irá aumentando con el número de ciclos. Esta fluorescencia la detectan unos detectores, valga redundancia, que están dentro del termociclador. Por eso no necesitamos hacer un gel posterior a la PCR, porque ya el equipo detecta si se está produciendo o no esta PCR, esta polimerización. Estos detectores yo los relaciono, los comparo con unos ojos que cada uno ve una determinada longitud de onda. El hecho de que además de los primers se tenga que unir la sonda, lo que nos va a hacer es que la sensibilidad aumente. La sensibilidad aumenta porque el ojo que lo ve es un ojo electrónico, no un ojo humano, como ocurría en el gel de garosa. Como no necesitamos utilizar un gel de garosa, lo podemos ver a través de los ojos internos del termociclador, con lo cual la sensibilidad aumenta porque es más sensible un ojo electrónico que el humano. Y además la especificidad aumenta, lo mismo que ocurría, ¿os acordáis en Anestet PCR? Si ya los primers son específicos, si añadís un paso más, que es añadirle otro polinucleótido que necesariamente se tiene que unir, la especificidad de la reacción también aumentará. Son características de la PCR a tiempo real. Aumento de la sensibilidad, menos manipulación y aumento de la especificidad.
Los tipos de sonda ya los conocéis, sabéis que hay de varios tipos, según cómo se produzca la reacción de emisión. Están las sondas Tachman, sondas de hidrólisis, las sondas FRED, las molecular Bacon, etc. Las más utilizadas, que yo sepa, son las sondas Tachman o de hidrólisis, por unas características especiales que tienen. Es importante, en este punto, destacar que como lo que nos va a indicar el aumento de amplificados, es decir, la presencia de la diana, es la emisión de cada sonda tiene una determinada longitud de onda de emisión y nos va a decir si existe o no diana por la existencia o no de amplificación. Si nosotros utilizamos, como os expliqué en la multiplex, más de una pareja de primers y más de una sonda, cada una para una diana, con una longitud de onda distinta, podremos detectar más de una diana en la misma PCR. Cada detector verá si su sonda correspondiente emite o no, y eso hará decidir que hay o no diana de esa sonda. Además, la diferencia entre termocicladores supone que son mejores aquellos que tienen más canales de detección, porque podrán detectar más de una diana en un mismo tubo de PCR. Veamos cómo se desarrolla una PCR a tiempo real. Es decir, vamos a ver qué pasa dentro de cada tubo, dentro de cada muestra. Acordaros que es el sistema informático el que nos permite ver lo que ocurre dentro, en tiempo real, es decir, con el paso de los ciclos. Supongamos que tenemos una muestra donde sabemos que existe la diana que queremos detectar. Los primers y las sondas se unirán específicamente a esta diana y la polimerasa, con su trabajo, hará que se vayan produciendo amplicones. En los primeros ciclos, el número de amplificados y por lo tanto el nivel de fluorescencia será tan bajo que, aunque existente, los ojos electrónicos o detectores aún no serán capaces de verlo. Pero llega un momento en que se produce un aumento significativo de la fluorescencia, de forma exponencial, de manera que ya se detecta un aumento de esa fluorescencia. A partir de ese momento hay un aumento lineal de la señal fluorescente con el paso de los ciclos, hasta que se llega a un momento en que no se aumenta, aunque aumenta el número de ciclos. La fluorescencia no aumenta. Ocurre porque alguno de sus componentes se ha gastado y ya no se producen más amplicones. Por lo tanto, no hay aumento de fluorescencia. Así aparece una gráfica típica de una PCR a tiempo real cuando existe diana y se multiplica, gracias a que la fluorescencia proporcionada por el fluoróforo de la sonda es detectada. Podéis observar una línea punteada verde que corta a la curva de PCR. Es el threshold o cutoff y se coloca cuando el cambio de fluorescencia es significativo. Y al ciclo al cual esto ocurre se le denomina CT y es el parámetro más importante en las PCRs a tiempo real, y ahora veremos por qué. Aquí tenéis la gráfica de amplificación de 3 muestras, cada una con una concentración inicial distinta. Cuanto más concentración inicial tenga, los amplicones se podrán detectar antes, por lo que su CT será menor. A menor concentración, mayor CT. Son inversamente proporcionales. Por tanto, si partimos de que las concentraciones de las muestras son conocidas, al hacer la qPCR obtendremos sus correspondientes CT. Con estos datos podemos hacer una recta de regresión enfrentando ambos parámetros, por lo que si tenemos una muestra de concentración desconocida, podremos interpolar su CT, que sí que lo obtenemos al hacer la PCR, y calcular su concentración. En conclusión,
Si disponemos de estándares o calibradores, podemos calcular la concentración de muestras de las que no las conocíamos. Ahora podemos decir lo que significa la Q de QPCR. Es de cuantificación. La QPCR es una PCR que puede cuantificar. Por tanto, y para resumir, las características de una PCR en tiempo real son: existe menos manipulación de las muestras, puesto que no tenemos que sacarlas del termociclador para ver su resultado. Por lo tanto, hay menos contaminaciones, que es el problema mayor que existe en la PCR, porque no tenemos que manipular los tubos después de la PCR. La sensibilidad es mayor, dado que en la PCR clásica vemos el gel de agarosa con nuestros ojos y en la PCR a tiempo real son unos detectores electrónicos los que tienen que ver el resultado de la PCR. La especificidad es mayor porque añadimos a los primers un nuevo linúclido, la sonda, que aumenta la especificidad, y además, como acabamos de ver, es una PCR cuantitativa. Siempre que dispongamos de estándares o de calibradores, podremos calcular. Bien. ¿Qué pasó? Que casi me bota de la clase, ¿ya? Bien, entonces, vamos a hacer, ¿han podido ver este video bien completo, cortito? Y bueno, no era tan corto, muy lentamente hablaba el señor, pero les he explicado todo lo que yo les he dicho. Solamente voy a hacer algunas preguntas que sí son importantes sobre la cuantificación. ¿Cómo nosotros podríamos cuantificar, por ejemplo, podríamos cuantificar el material genético, si hay o no mayor carga viral, si hay o no mayor carga bacteriana, etcétera? ¿Cómo podríamos llevar a cabo entonces o utilizar esta PCR tiempo real como una PCR cuantitativa? ¿Quién me puede explicar, por favor? A ver, Lenny Montaña. A ver, Lenny. Doctora, ¿se hace las técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa o también la del PCR, pero en tiempo real? Y, o sea, si es que hay mayor, si hay mayor carga viral, esto significa que había más copias en el material genético. ¿Es más o menos eso, doctora? No, no tanto así. ¿O es que a mayor carga viral es más fácil de detectar y cuantificar? Tampoco, no. Hay un parámetro que hemos visto, cómo se mide. Un parámetro importante que casi estaba en la última parte del video. A ver, otra persona que pueda explicar. Había una relación ¿Entre qué parámetros? Dos que han visto. A ver, Job. Bueno, doctora, en el video mencionó, si no me equivoco, la concentración. No sé si se refiere a eso. Sí, exacto. Sí, pues decía,
A menor concentración, mayor CT. A mayor concentración, mayor CT. A menor concentración, mayor CT. Exacto. ¿Ya? ¿Y qué más? Había una relación inversa, ¿no ve? A menor concentración, entonces a menor concentración vamos a tener una mayor CT. A ver, Mariel. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo graficaríamos? El CT, el CT, el CT. Ya, muy bien. Entonces, lo que se va a hacer normalmente, hay relación entre el CT con la cantidad de material genético de partida, ¿no? Cuanto más pronto comience, quiere decir que tenemos mayor cantidad de material. Pues he indicado que la concentración es inversa, ¿no? Como bien dijo su compañero, está bien. A menor material genético, mayor CT. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos había indicado? Si nosotros trabajamos con un material de partida, ¿no es cierto? Y conocemos la concentración, porque trabajamos patrones o con muestras conocidas, podemos nosotros graficar CT versus la concentración, ¿ya? Voy a tener una recta inversa, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo el CT de una muestra desconocida, intercepto en mi gráfica y puedo calcular su concentración. ¿No ve? Han visto esa última parte del video. Podemos nosotros calcular la concentración. Por lo tanto, podemos nosotros hacer que esta PCR sea una PCR también cuantitativa, ¿no? Utilizando estos patrones que nos van a dar entonces la posibilidad de que sea una PCR cuantitativa. Sin embargo, yo me acuerdo cuando teníamos problema de COVID, ¿no? Entonces decía, pues, ha comenzado a amplificar, yo lo llevé a mi hijo, ¿no? Para que hagan la prueba de COVID, y en la facultad de una RT-QPCR, en el equipo tiempo real, me dice, le cuento que tiene una alta carga viral, porque al ciclo 16 ha comenzado la amplificación, ¿no? Y en cambio de otra persona, no, mire, está con menos carga viral, porque recién amplificado al ciclo 24, ¿no? Entonces, y eso ya nos daba una idea de la carga viral, mayor o menor carga viral, menor o mayor carga bacteriana. Entonces, tiene que ver, y eso les voy a preguntar en su examen. ¿Sí? Importante que entiendan esta parte. Bueno, sobre las sondas también hemos podido ver ya pero había una pregunta más que tenía que hacerles. Ya sé. Entonces, la última pregunta es, ¿qué ventajas, qué características y ventajas específicas tendrá la PCR tiempo real en relación a la PCR común, punto final? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, Job. El PCR en tiempo real bueno, tiene la característica de que hay menor manipulación, por ende también hay menor contaminación, tiene mayor sensibilidad y más especificidad y más que todo la cuantificación. Muy bien, está bien, eso anoten, chicos, ¿ya? Yo les puedo preguntar en su examen esas características, precisamente que ha hecho su compañero, menos manipulación, mayor especificidad, luego hemos indicado mayor especificidad también, pues puede ser cuantitativa y mayor sensibilidad, ¿ya? Mayor especificidad cuando utilizamos especialmente la sonda, ¿ya? Bien, eso sería entonces respecto a todo lo que viene a ser PCR tiempo real. Vamos a continuar con otra técnica, que ayer ya la hemos visto con otro grupo, que es hibridación. Vamos a avanzar un poco de la técnica. Es una técnica muy bonita, la hibridación, ¿para qué utilizamos la hibridación? Cuando queremos identificar una región específica del ADN, ¿ya? Una región específica, y para eso utilizamos unas sondas, pero no las sondas de la PCR.
otras ondas, ¿ya? Que están marcadas, que van a poder pegarse a una región específica del ADN, ¿no? Ahora vamos a ver Söderblot, que es en el ADN. Ya les voy a explicar cuándo se llama Nordenblot, por ejemplo. Ya, entonces continuamos, ¿ya? Bien. Con la hibridación. Ya, ¿qué es la hibridación? Entonces vamos a hablar hibridación de ácidos nucleicos, fundamentos y métodos de ensayo. Esta hibridación es otro tipo de técnica, ¿ya? La hibridación está basada en el proceso de renaturalización de dos cadenas sencillas de un DNA que se observa, por ejemplo, al enfriar lentamente una solución de DNA dúplex previamente desnaturalizada por el calor. Ya vamos a ir continuando. ¿Qué es entonces la hibridación? Es la formación de moléculas dúplex de DNA cuyas hebras tienen diferente origen. ¿Se acuerdan ustedes cuando el DNA plantilla se unía al primer? Decíamos hibridación. ¿Por qué? Porque se estaban uniendo dos moléculas de diferente origen, uno natural y el otro sintético, ¿no es cierto? De diferente origen. Entonces, a eso se llama hibridación. Ese dúplex que se forma, ¿ya? Puede ser DNA-DNA, puede ser DNA-RNA o puede ser RNA-RNA. Entonces, la formación de un dúplex, pero de moléculas de diferente origen. A eso se denomina hibridación. Entiendan el concepto de hibridación. Entonces, esta hibridación es un fenómeno importante de aplicación práctica en diferentes áreas de biología molecular e ingeniería genética. Nos va a permitir detectar marcadores específicos o regiones específicas de ADN. Digamos, un marcador, un gen que es importante de una enfermedad, de una secuencia de inserción o de un gen de resistencia a los antibióticos, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces, hemos indicado que para esto nos basamos primero en un proceso que se llama desnaturalización. Necesitamos que las hebras se encuentren como hebras simples para que luego puedan unirse a otro ácido nucleico diferente, ¿ya? Entonces, vamos a hablar y recordar la desnaturalización. Sabemos que hay elementos y factores que pueden producir la desnaturalización, es decir, la apertura, ¿no es cierto?, del DNA doble en hebras simples. Puede ser la temperatura, los ácidos y las bases. Habíamos indicado también que se utilizan más las bases. También podemos utilizar urea, formamida, formaldehído para poder desnaturalizar. En este proceso de desnaturalización, por ejemplo, por el calor, sabemos muy bien que la molécula de doble hebra, por efecto del calor, por ejemplo, se va a ir separando en hebras simples, ¿no? Bien, hasta que finalmente vamos a tener dos moléculas de DNA de hebras sencillas, ya cuando se ha terminado de desnaturalizar. ¿Y cómo sabemos que se ha desnaturalizado? Recuerden que aumenta su absorbancia a 260 nanómetros. Bien, ahora, si nosotros vamos bajando lentamente la temperatura o vamos quitando el hidróxido de sodio que hemos utilizado vamos a ir neutralizando el hidróxido de sodio, entonces estas moléculas pueden volverse a unir, ¿ya? En la renaturalización. ¿Por qué? Porque pueden acoplarse entonces a su hebra complementaria o a otra hebra, ¿ya? Pero que sea complementaria a su región, ¿ya? Y eso se denomina renaturalización. En esta técnica que se llama hibridación, eso ocurre, ¿ya? En lugar de unirse a su hebra inicial, se va a unir entonces a otra secuencia, ¿ya? A otra secuencia, pero que sea complementaria, ¿bien? Ahora, entonces, todos los ensayos de hibridación se basan en la mezcla de hebras sencillas de ácido nucleico en una región diana. No es que se va a unir todo el DNA, una región específica,
¿ya? Muestro diana con una sonda. Aquí utilizo una sonda. ¿Por qué llamamos sonda? Porque la sonda es un oligonucleótido complementario a esa región, ¿ya? Que va a estar marcado enzimáticamente, va a estar marcado con quimioluminiscencia o puede estar marcado también radioactivamente, ¿ya? Entonces, esta sonda se va a unir a una región específica, que va a ser la región diana, y nosotros después vamos a poder detectar si se ha unido o no a esa región, cuando buscamos un marcador específico del ADN o del RNA, ¿ya? Bien, entonces, miren, una sonda dice que es una sonda, va a ser un oligonucleótido de secuencia conocida, marcada bajo condiciones experimentales que permitan el apareamiento entre bases complementarias, ¿sí? Entonces, esta sonda tiene que estar marcada, a veces se marca después, ¿ya? Enzimáticamente, radioactivamente, etc. Ahora, estos ensayos de hibridación se dividen en 3 grupos. Hibridación en fase líquida, que es menos utilizada, hibridación en un soporte sólido, que puede ser dot blot en punto, slot blot en línea, y la hibridación en Sauder, que es la más conocida, ¿ya? Sauder es cuando hacemos hibridación del ADN. Cuando hibridamos el RNA, lo llamamos Northern blot. Sauder blot, cuando vamos a hibridar el DNA, ¿ok? Bien. ¿Cuáles son más o qué es lo que ocurre más o menos en este Sauder blot? Fue desarrollada por el doctor M. Sauder, es una técnica que va a detectar fragmentos de DNA que primero vamos a separar por electroforesis en gel, ¿ya? Va a combinar la separación electroforética del DNA con su transferencia a un soporte sólido, que puede ser una membrana, ya sea nylon o nitrocelulosa, ¿ya? Esta técnica constituye en la actualidad el método habitual de análisis de DNA extraído de muestras de sangre, esputo, tejidos y células. Ahora, vamos a explicar un poquito más. Miren, hay diferentes fases. Hemos indicado que tenemos que hacer una electroforesis sí o sí, ¿ya? Yo puedo trabajar con productos que pueden venir, por ejemplo, de cortes de restricción, o sea, productos de la restricción con endonucleasas, o puedo utilizar productos también puedo utilizar productos, por ejemplo, de la PCR, ¿ya? Tengo que hacer una corrida electroforética, ¿no? Miren, voy a hacer entonces productos de la PCR o productos de restricción. Hacemos una corrida electroforética en un gel de agarosa, ¿ya? Voy a visualizar la cantidad de bandas que voy a obtener como productos de la restricción. Voy a desnaturalizar con álcali. No puedo utilizar calor, porque si utilizo calor, el gel se va a fundir. Tengo que utilizar hidróxido de sodio, ¿ya? ¿Para qué? Para que las 2 hebras se abran, ¿ya? Muy bien. Ahora, en esa posición, así desnaturalizado el ADN, voy a hacer un blotting, que es el blotting, una transferencia de estas bandas de ADN, voy a transferir a una membrana de nitrocelulosa o a una membrana nylon, ¿ya? Una membrana de nitrocelulosa o a una membrana nylon. Bien, entonces, ¿cómo se trabaja? La técnica que se utiliza es la técnica de emparedado o sándwich. Normalmente tenemos una bandeja donde vamos a colocar, que es la cubeta, que está de color verde aquí como número 6, cubeta con un tampón de alta fuerza iónica, ¿ya? Que va a permitir justamente esa transferencia. Se coloca entonces una esponja de papel absorbente, ¿sí? Que va a estar humedecido, por supuesto, con el tampón. Luego se coloca el gel, este gel, donde ya está desnaturalizado el ADN. Sobre el gel vamos a colocar el papel filtro, es decir, no papel filtro cualquiera, ese papel nylon o nitrocelulosa, que es un papel especial, ¿ya? Que
Luego, entonces, vamos a colocar un bloque de papel absorbente, un bloque de papel absorbente. Primero yo pongo papel filtro, luego papel toalla, y después vamos a colocar un vidrio, ¿sí? Y un peso, ¿ya? Vamos a aplastar todo, por eso se llama emparedado. ¿Qué va a ocurrir? Como tenemos una fuerza iónica y aquí hay papel seco, este papel seco va a absorber, ¿no es cierto?, ese líquido. Al absorber el líquido, el DNA del gel va a pasar a la membrana de nitrocelulosa, exactamente en la misma posición, ¿ya? Por eso es importante que el papel filtro, la nitrocelulosa y todos los papeles absorbentes sean cortados del mismo tamaño que el gel de agarosa, ¿ya? Muy bien, entonces, esto va a ocurrir, más o menos se lleva a cabo. Miren, la transferencia o el blotting se va a llevar a cabo entre 8 a 12 horas, ¿no? Bien, el tampón va a ascender por capilaridad y va a arrastrar el ADN, entonces, que se va a pegar en la membrana de nitrocelulosa. Se va a pegar en la membrana de nitrocelulosa. Ya, a ver un momentito. En la membrana de nitrocelulosa. Bien, nosotros, chicos, en la membrana no vamos a ver absolutamente nada. No se ve nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se olviden que el ADN pues, solamente se observa con fluorescencia. Bien, pero para estar segura de que hemos transferido, lo que hacemos es este gel que nos queda bien delgadito, lo ponemos sobre el transiluminador. Y voy a ver que no tiene que haber ya ninguna banda de ADN fluorescente. Si eso ocurre, quiere decir que todo se ha transferido a la membrana de nitrocelulosa. Bien, a la membrana, esta membrana entonces de nitrocelulosa, bien, ahora primero vamos a fijar el ADN. ¿Cómo? Si es una membrana húmeda, voy a poner sobre luz ultravioleta 3 minutitos. Si es húmeda, 3 minutos. Si la membrana está seca, entonces vamos a colocar solo un minuto sobre el transiluminador para fijar el ADN. No se olviden que está desnaturalizado. Bien, ahora, esta membrana vamos a colocar en contacto con la sonda. Esta sonda es un oligonucleótido complementario a la región diana, ¿ya? A la región de interés. De pronto es un gen, un oncogen, de pronto es un gen relacionado con una enfermedad, o es un gen de una bacteria, quiero que reconozca una secuencia digamos, del gen OXA, donde se encuentra. ¿Ya? Entonces, utilizamos un oligonucleótido que se va a unir específicamente a una región del ADN. Pero esta sonda, por supuesto, la debo marcar antes o después. ¿Ya? Bien, ya vamos a ver enseguida cómo se producen las ondas. Se deja esto, entonces, en una solución, en una bolsa hermética, con una disolución de la sonda, ¿ya? Y se deja en movimiento, de tal manera que la sonda, a una temperatura más o menos de unos 55 grados, se va a ir pegando a su región complementaria. ¿Ya? Después, entonces, eso se deja unas 7 horas, más o menos. Bien, incubamos para la hibridación, se hace lavados para eliminar el exceso de sonda, se bloquea con leche algunas regiones que puede haber, digamos, una unión inespecífica, ¿ya? Y después, entonces, como tenemos la sonda, esta sonda puede ser marcada con una enzima. Si está marcada con una enzima, utilizo un sustrato, ¿ya? Para que pueda visualizar un color. Si está marcada con quimioluminiscencia, voy a utilizar entonces un equipo que me va a permitir medir la fluorescencia. Si va a estar marcado radioactivamente, utilizo un equipo para medir la radioactividad. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener al final? Miren, de la cantidad de bandas que teníamos, solamente algunas se van a unir, ¿ya? Donde se ha pegado la sonda se va a unir solamente en algunas regiones, entonces, del ADN. Solo en algunas regiones del ADN, ¿correcto? ¿Ya? Entonces,
Es una técnica bien bonita. Yo les digo, por ejemplo, nosotros hemos utilizado cuando estábamos buscando este gen OXA23. Queríamos saber, ¿no? ¿Estará en el plásmido o estará a nivel del cromosoma bacteriano? Entonces, he utilizado, por una parte hemos extraído el ADN del plásmido y por otra parte el ADN cromosómico, ¿ya? Entonces, hemos utilizado la sonda con la región complementaria a la región del gen OXA23 y un resultado interesante. Hemos encontrado que se encontraba este gen de resistencia tanto en el plásmido como también en el cromosoma. Ambos tenían que ver, ¿ya? Bien, entonces nos da esa información tan interesante como esa. O incluso nos permite ver variabilidad genética, que yo les voy a mostrar luego en otro ejemplo. Bien, ahora, aquí está lo que ya les he explicado, ¿ya? ¿Qué dice? La nitrocelulosa, el papel filtro y el papel toalla deben ser cortados del mismo tamaño. Manejar la nitrocelulosa siempre con guantes, solo se requiere cortar nitrocelulosa del tamaño requerido, ya les he indicado, después de la transferencia es importante fijar el ADN con luz UV, 3 minutos en membrana húmeda o 1 minuto en membrana seca. Todo esto se los dije, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a ver cómo se preparan esas sondas. Esas sondas las podemos obtener por PCR, las podemos obtener por clonación en un plásmido, las podemos mandar a sintetizar en un laboratorio, etc. ¿Ya? Entonces, antes de pasar a la preparación de la sonda, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Vamos a avanzar hasta la preparación de la sonda. Ya. Chicos, ¿no hay dudas? ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, veremos la preparación de las sondas más, ¿ya? Para que vean entonces cómo se preparan estas sondas. Ya. Entonces, recordemos, sonda u oligonucleótido de secuencia complementaria a la diana. Es un DNA, un RNA, etcétera, complementario a una región específica, ¿no? La región que quiero identificar, ¿ok? Por lo tanto, la utilidad de la hibridación, el punto clave, radica en la sonda. ¿Ya? No quiero que me responda que una vez, en un examen hace años, nunca me olvido, que me causó tanta risa, les pregunté qué es una sonda molecular. Me dijeron una sonda es un tubito de plástico que se pone en la nariz. Eso no es una sonda molecular. ¿Ya? Es un oligonucleótido de secuencia complementaria a una región que va a estar marcado enzimáticamente, radioactivamente o por quimioluminiscencia. Muy bien, entonces, depende de la preparación de la sonda, va a depender el éxito de la hibridación, porque esta sonda tiene que ser muy específica a una determinada región, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver cómo se clasifican las sondas en función del método de preparación. Aquí tenemos tipo de sonda, convencionales y sintéticas, ¿no? Hay dos tipos de sondas, convencionales y sintéticas. Material de partida, método de obtención y naturaleza de la sonda formada. Bien, nosotros podemos partir del DNA de doble hebra, ¿ya? Puede ir por partes, DNA de doble hebra. Si parto del DNA de doble hebra, el método de obtención aplicado puede ser por clonación celular clásica, donde voy a utilizar un plásmido abierto, ¿ya? Para poder amplificar, luego les voy a explicar en detalle. Luego tenemos la clonación acelular, que es por PCR, donde hay un kit especial
que me va a permitir que el amplicón obtenido venga unido, por ejemplo, a la digoxigenina, ¿ya? Que venga unida, entonces, como un marcador para poder utilizar como sonda. Posteriormente, en el caso de la PCR, esta digoxigenina se une a una fosfatasa alcalina específica para la digoxigenina, que se va a unir por un lado a la digoxigenina y por otro lado se unirá posteriormente al sustrato. Ya les voy a explicar luego, ¿ya? Bien, en este caso el producto va a ser fragmento de DNA, un oligodesoxirribonucleótido, que puede tener, depende, 300 pares de bases, 500 pares de bases, o tal vez incluso un poco más, ¿ya? Entonces, vamos a obtener un fragmento de DNA. En el caso de el RNA, yo puedo obtener por transcripción reversa, si mi DNA de partida es un RNA, por transcripción reversa, ¿verdad? Una transcriptasa reversa, puedo obtener un DNA complementario al RNA. Entonces, también puedo utilizar de partir de un RNA para obtener una sonda de DNA. Ahora, si vamos a tener nosotros también el DNA de doble hebra, ¿ya? DNA de doble hebra, voy a hacer una clonación celular en un vector especial seguida de transcripción, es decir, nosotros vamos a primero amplificar, vamos a clonar primero el DNA en un vector especial y esta región utilizamos para hacer una transcripción. Entonces, mi producto, como estoy haciendo primero una amplificación de DNA, luego este DNA utilizo para transcribir RNA, voy a tener un fragmento de RNA. ¿Ya? Entonces, mi producto va a ser una ribosonda. Una ribosonda es una sonda de ARN. Eso lo utilizaré en casos del Northern Blot. Ahora, también puedo mandar a sintetizar, y esto es más sencillo. Y eso es para la síntesis química, las recomendamos cuando las sondas son cortas, pequeñas, digamos, 50 pares de bases, ¿no? Máximo 100 pares de bases, no mucho, ¿ya? Entonces, puedo hacer por síntesis química. Esto es bien cómodo porque ya te vienen marcadas, o como viene con el marcador que vas a aplicar, en qué momento vas a aplicar el marcador, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden, una sonda es un oligonucleótido que puede ser DNA o puede ser RNA, que debe estar marcado, ¿ya? Es unido, ya sea una enzima, unido a una molécula quimioluminiscente o marcado con, supongamos, fósforo 32 con algún componente radioactivo, ¿ya? Bien, entonces, hasta aquí veremos el día de hoy, ¿ya? Y vamos a hablar luego, en la otra clase les explicaré cómo se obtiene las sondas por clonación en plásmidos, ¿no? Y eso se hace utilizando bacterias, ¿ok? Entonces, hasta aquí veremos el día de hoy. En la siguiente clase, pues vamos a continuar con la hibridación, nos falta muy poco, y vamos a entrar a transcripción. Recuerden que les he dejado un cuestionario, vayan trabajando con el cuestionario. Muchas de las preguntas van a encontrar en las diapositivas, van a encontrar en los videos, y otras son de revisión. No quiero que utilicen inteligencia artificial, ya tienen que buscar artículos. Bien, otra cosa, van a poner bibliografía, ya tienen que poner bibliografía, porque yo voy a verificar. También, como siempre, a mano, ¿sí? No quiero que escriban en computador, quiero que trabajen en grupo y todos resuelvan entonces, me lo pasen escrito a mano. El día que les he dado vamos a revisar las respuestas para ver si están correctas. Y en función, si han hecho un buen trabajo, ¿no es cierto?, han respondido bien, etcétera, vamos a ir evaluando. No les estoy pidiendo de memoria porque son muchas preguntas, entonces, pero sí quiero que sepan lo que están respondiendo, ¿ya? Ok, bien, eso sería entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran preguntar, por favor.
Bien, chicos, si no hay preguntas, quedamos ahí. Nos vemos el siguiente martes, ¿sí? Entonces, buenas tardes y por favor estudien. Yo veo tan poco interés, muy pocas personas realmente están atendiendo, otras yo no sé si atienden, no hay motivación, no hay preguntas. Yo pongo todo de mi parte, ¿yo? Pongo todo de mi parte, no veo la misma respuesta. Y bueno, pues los resultados se verán en sus exámenes seguramente, ¿no? Yo estoy siempre abierta a las preguntas, a las aclaraciones y a todo lo que necesiten ustedes para que puedan comprender la materia, que es una materia moderna, importante, pues yo siempre trato de darles el mejor nivel que corresponde a una licenciatura en bioquímica y farmacia, ¿ya? Bien, entonces, pues nos veremos la siguiente clase. Buenas tardes.